riñón, uréteres y vejiga, y una parte de ano. Bien, empezaremos con lo siguiente. Bueno, empezamos con el retroperitoneo. El retroperitoneo es la porción posterior de la cavidad abdominal. Señorita, adelante. Bien, esta cavidad es una cavidad virtual, se encuentra en la parte posterior del abdomen y tiene como límite posterior a todos los músculos de la parte, cara posterior del abdomen, por ejemplo, el cuadrado, el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar, parte de la porción posterior de la parte carnosa del diafragma, y hacia abajo puede llegar hasta el elevador del ano. Entonces el retroperitoneo es virtual, nos ayuda, el conocimiento del retroperitoneo ayuda en el manejo quirúrgico de algunas patologías. Un ratito, las afecciones. Un ratito, que pasen los jóvenes que han llegado tarde. Ya vamos a terminar el curso y todavía no termina de llegar a la hora. Puntero. Digo que ya vamos a terminar el curso. Cabeza salió. Hay puntero. ¿Cómo que no funciona? Ahí está. El del centro. Eso ya positivo. No funciona. Blanco, que no la camisa. Parece que no. No tienes la tuya. Nos habíamos quedado ahí diciendo que la cavidad abdominal o celoma tiene como límite superior al diafragma, ¿sí? Se llama diafragma porque es un músculo bigástrico, es decir, tiene una porción carnosa y una porción tendinosa. El diafragma va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Parte del diafragma va a formar parte de la estructura retroperitoneal. En la parte superior, el peritoneo refleja aquí en el ligamento falciforme y hace un reflejo sobre la parte superior, posterior del hígado, formando el ligamento coronario. Cuando llega cerca a la parte inferior, se pliega y da la forma de un ligamento triangular, que se denomina ligamento triangular, y luego el peritoneo sigue reflejando. Entonces el hígado tiene una porción que se llama retroperitoneal, que es una porción en la cual no hay peritoneo. En esta porción se va a encontrar en contacto con la vena cava, acá tenemos la vena cava, ¿no? Hacia abajo, el retroperitoneo también empieza a recubrir con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está recubierta por un repliegue aponeurótico de membranas que son parte de la cápsula renal en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos hacia atrás, en la parte retroperitoneal, hacia la izquierda, podemos observar la arteria aorta y los pilares del diafragma. La parte posterior del lado izquierdo del diafragma va a formar una fosa, la fosa esplénica que está en esta zona, que es intraperitoneal, y retroperitonealmente se va a encontrar la cápsula suprarrenal y el polo superior del riñón. El vaso está unido con un ligamento que es el espleno gástrico, que está aquí cortado, y el espleno colónico izquierdo, formando el ángulo del colon izquierdo, y en la porción central de este repliegue del peritoneo se encuentran los vasos que van a ingresar al ilio esplénico. Entonces, la parte que corresponde al retroperitoneo sería la parte del riñón, la glándula suprarrenal. Si seguimos bajando, observamos el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal que está cubierto por una serie el peritoneo lo recubre
y va a formar en su cara anterior la transcavidad de los epiplones que observamos en esta zona, y aquí observamos parte del marco duodenal que recubre la cabeza del páncreas, o sea, rodea la cabeza del páncreas, formando la primera porción de duodeno, la segunda que es la descendente, la transversa, la ascendente, y termina en el ángulo de Treis. Existe un ligamento que es retroperitoneal, que viene del retroperitoneo, que se une en esta flexura entre la cuarta porción del duodeno y la primera porción del intestino delgado de yeyuno, formando un ángulo. Este se le conoce con el nombre del ángulo de Treis, que remarca una división entre lo que viene a ser el aparato digestivo superior y hacia abajo el inferior. Si seguimos observando, la parte debajo de aquí del hígado, en el lado derecho, se encuentra un espacio que se llama el subhepático. El peritoneo recorre el espacio subhepático, haciendo que el riñón se encuentre retroperitonealmente en su ubicación. Esta porción del subhepático es importante para la ubicación de tumoraciones que estén localizadas a nivel del riñón, pues el quiste renal, cáncer de riñón o otro tipo de afecciones, para, digamos, litiasis o cálculos gigantes, para el abordaje quirúrgico, sea laparoscópico o sea por cirugía abierta o robótica. Utilice este espacio subhepático. El repliegue peritoneo va a formar un ángulo acá, que es el ángulo o repliegue hepático. Hacia atrás se encuentra el polo inferior del riñón, que es retroperitoneal, y observamos acá unos repliegues, y algunos consideran que esta región corresponde a la parte retroperitoneal del colon ascendente, mientras que en del lado izquierdo, la parte del colon descendente también se le considera la cara posterior como formando parte del espacio retroperitoneal. En la porción medial vamos a observar acá el mesenterio, que es el repliegue del peritoneo, que va a contener la arteria mesentérica superior, y acá forma un meso, el mesenterio, y divide a este espacio en el espacio parieto-cólico derecho, y acá sería el espacio parieticólico, el espacio mesentérico-cólico derecho y el mesentérico-cólico izquierdo, que al final va a desembocar en el fondo del sacro recto vesical en el hombre, y en la mujer en el recto uterino, conocido con el nombre del espacio de Douglas. La parte posterior que corresponde a esta zona corresponde al retroperitoneo, y en el retroperitoneo entonces encontraríamos a la vena cava, la arteria aorta, la ilíaca común, también vamos a tener la ilíaca externa y parte de la ilíaca interna, que son estructuras retroperitoneales. Entonces, en la porción lateral que observamos aquí, estamos viendo el límite superior del retroperitoneo. Aquí en la parte superior, acá observamos el páncreas, que está pues, un órgano confinado retroperitoneal, y aquí, que correspondiente a algunas áreas que corresponden al intestino grueso. Ahí tenemos todas las arterias y los vasos principales, se encuentra el retroperitoneo, y descendiendo, y observen que la parte del sigmoides y la parte del recto también se encuentran dentro del espacio retroperitoneal. Entonces, el retroperitoneo entonces tiene un límite anterior. ¿Cuál sería el límite anterior? El peritoneo parietal. Tiene un límite posterior, es la pared abdominal posterior, que está hacia atrás, acá marcada con línea negra, que corresponde a la columna lumbosacro y lumbosacra en esta zona. Y además tenemos en la parte superior al diafragma. En la parte inferior tenemos al sacro, acá está el hueso sacro, las crestas ilíacas, acá están las crestas ilíacas, al diafragma, el diafragma pélvico o piso pélvico, que es el elevador del ano. Entonces, aquí ya estaría delimitado toda la ubicación del retroperitoneo. Entonces, ¿qué va a contener el retroperitoneo? Tiene un contenido gastrointestinal, pero ¿cuál es la porción del intestino que está retroperitonealmente? Primeramente el duodeno. O sea, la porción descendente, la transversa y la ascendente pertenecen a la parte del retroperitoneo, no así la primera porción del duodeno. Esta porción va a llegar hasta el ángulo de Treis, ¿cierto? El ángulo de Treis que delimita el inicio del yeyuno, ¿no? Además va a estar retroperitonealmente el páncreas. Acá tenemos el páncreas, miren, va a estar la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola,
es una parte de la cola, está intraperitonealmente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora dentro del contenido de los órganos retroperitoneales, una parte, la posterior, supero-posterior del hígado, se encuentra dentro del contenido retroperitoneal. En cuanto al colon, tenemos el colon ascendente, no el ciego, acá tenemos el ciego hacia abajo, que es la primera porción de intestino grueso, o sea, del colon ascendente hasta el ángulo hepatocólico, pertenecen al retroperitoneo, o sea, forman la fascia 2, ¿no? Luego tenemos aquí la parte del colon, el ángulo esflénico, y la parte del colon descendente, que se considera en la cara posterior del intestino grueso dentro de la ubicación retroperitoneal. Además, indudablemente, de las flexuras cólicas, que tenemos a las flexuras cólicas, y además el recto que se encuentra dentro de la cavidad pélvica, a partir de la segunda vértebra sacra, es considerada como órgano retroperitoneal. Entonces acá tenemos el recto, que estaría considerado dentro de como estructura retroperitoneal. Esto nos permite hacer las operaciones con el cáncer de recto, nos permite hacer la disección y se puede sacar todo el recto ligando la arteria hemorroidal superior o recta, la media y la inferior, y esto va a salir cortando el margen anal y se va a fabricar un segmento de intestino o de ano utilizando el mesosigmoides, que se va a descender y se va a sacar en la parte inferior. La parte que va a facilitar la extirpación del recto en esta zona viene a ser la ubicación retroperitoneal, porque aquí hay un espacio laxo que fácilmente es disecable, que permite disecar y extraer todo el recto en el caso de un cáncer rectal o una enfermedad que se llama la enfermedad de Gibbs, que son enfermedades a veces venéreas producidas por virus que pueden crecer un tumor y obstruir totalmente la salida del recto. Entonces, en cuanto a la ubicación lumbar retroperitoneal, ¿quiénes van a estar? Está la glándula suprarrenal, que se encuentra ubicada en el polo superior del riñón, el riñón y los ureteres. Acá tenemos los ureteres, que son netamente retroperitoneales. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Y cuáles son los elementos vasculares que se llama vasculares? Dentro del retroperitoneo tenemos a la derecha la vena cava y a la izquierda la arteria aorta, y además los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a traer la linfa de toda la parte pélvica y abdominal, y los primeros grupos son los ganglios pélvicos que se ubican en el agujero obturador o ganglios obturatrices. Los ganglios que van a acompañar a la ilíaca externa, que es el otro grupo, ilíaca externa interna, los ganglios de la ilíaca interna, los ganglios presacros, los ganglios pudendos, que todos van a drenar a la cadena linfática y se ubican en los ganglios aórticos o periaórticos y los ganglios pericava. Y hay un grupo de ganglios que se ubica en el espacio entre la arteria aorta y la cava, el espacio cabo-aórtico, que está aquí en la posición central. Todo el drenaje luego va a ir acompañado, se une con el sistema de la CRP y va a continuar su drenaje hacia la cavidad torácica y posteriormente va a desembocar en el contexto linfático. Así, la linfa luego entra al torrente sanguíneo y es redistribuida, ¿no? Entonces, esta distribución linfática es importante en los casos de cáncer. Si tenemos un cáncer de colon, tenemos el vaciamiento granular de la cadena de la arteria presacra, y también de los cambios de la ilíaca interna y también de la ilíaca externa. Si es un cáncer de testículo, tenemos que limpiar todos los linfáticos de las venas ilíacas y limpiamos los linfáticos del espacio cabo-aórtico en esta zona. Por eso es importante el retroperitoneo en las cirugías de cáncer, en las cuales el retroperitoneo juega un rol muy importante. La ventaja que tiene de llegar al retroperitoneo es que tiene las fases de coalescencia, la fascia TOR, que nos permite prácticamente desprender el colon, incluso haciendo la maniobra de Kocher se puede liberar el duodeno y desplazarlo hacia un lado, de tal manera que nosotros podemos
entrar a trabajar y liberar toda la vena cava o toda la arteria aorta, en este caso sin producir daño en los órganos intraperitoneales. Entonces, ¿qué además hay en estas estructuras? En el retroperitoneo nos encontramos con las estructuras osteomusculares. Y acá tenemos hecho la porción carnosa del diafragma, acá el cuadrado lumbar, el músculo transverso, acá está el músculo transverso, el psoas, el músculo psoas y el ilíaco, que son los músculos que prácticamente van a conformar la pared posterior del retroperitoneo, ¿no? Entonces, realmente que también esto va a estar acá los cuerpos vertebrales y acá observamos la vena cava, ¿no? Con sus venas gonadal, la vena renal, la vena de la glándula suprarrenal, las venas diafragmáticas, ¿no? Entonces, aquí la parte superior viene de los componentes diafragmáticos, el retroperitoneo, en amarillo el músculo transverso del abdomen, en morado o violeta el músculo cuadrado lumbar, y acá las crestas ilíacas, acá en café el ilíaco, y acá en medio rosadito el psoas, que viene a ser los órganos osteomusculares que forman la pared del retroperitoneo. Bien, hasta ahí el retroperitoneo indudablemente nos permite el conocimiento, prácticamente ayudar en algunas cirugías de retroperitoneo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sobre el riñón. El riñón es un órgano encargado de eliminar todas las toxinas corporales. Todo lo que nosotros ingerimos de los alimentos contiene toxinas, y indudablemente el metabolismo de las células van a producir elementos tóxicos que pueden ser daños para la economía, y el órgano encargado de depurar todos estos tóxicos viene a ser el riñón. Una de las funciones fundamentales del riñón es eliminar el potasio. El riñón fundamentalmente elimina potasio más hidrogeniones, o sea, átomos de hidrógeno. De esta manera va a controlar el riñón el equilibrio ácido básico, o sea, va a mantener un pH de 7.4, que es un pH entre comillas neutro, y en los cuales todas las células y toda la economía funciona con ese pH. Si el pH baja de 7.4 a 7.2 o 7.3, que se produce acidosis, y el que va a sufrir es el cerebro, los órganos, el corazón, no hay un adecuado funcionamiento. Y cuando el pH sube más de 4.5 y alcalosis, que también va a alterar el metabolismo del calcio, ¿no? O sea, viene dentro la angustia, la desesperación, las contracciones, la tetania, las convulsiones que aparecen en el cuadro de alcalosis metabólica. Pero el riñón se encarga de eliminar todo eso, fundamentalmente eliminar potasio e hidrogeniones. La función principal del riñón es la filtración, y tiene enfermedades comunes. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Si el riñón está formado por una estructura anatómica que se llama la nefrona, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan con la anatomía de la secundaria, la nefrona tiene el glomérulo, la carceroboma, el tubo contorneado proximal, el distal, el ACGM, el tubo colector. La función del glomérulo es filtrar las toxinas. Si se destruye el glomérulo, que está en la corteza renal, entonces no va a haber quien filtre todas las toxinas, entonces se van muriendo todos los glomérulos, y ese proceso de destrucción de la corteza renal se conoce con el nombre de insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica. En la insuficiencia renal crónica, empezamos a retener potasio e hidrogeniones, entonces entramos en acidosis metabólica crónica y potasio. ¿Y por qué se muere el paciente que tiene con insuficiencia renal crónica? Se muere por la suba de potasio. ¿Y qué alimentos contienen potasio? El chocolate, la naranja, el plátano. Cuando estamos en enfermedad renal, el abuelito está en la casa solito y dice: vamos a invitar al abuelito, vamos a llevar naranjas o como sus chocolatitos. El gallerito está con su riñón, no funciona bien, en la noche se come un chocolate, come un plátano, y el de ese está muerto. Entonces el corolario del paciente renal con insuficiencia renal es siempre la hiperpotasemia, o sea, el potasio que va a comer en grandes cantidades en el que tiene el plátano, que tiene el chocolate, incluso la naranja, debe producir un paro cardíaco, ¿no? Entonces tenemos que es una de las enfermedades más comunes, la insuficiencia renal, ¿no? Que es, en cuanto a los tumores, el cáncer del riñón. Dos cánceres de riñón existen en el humano,
el que se da en los niños se llama tumor de Wilms y es hereditario, es congénito, genético. Generalmente el tumor se desarrolla entre 1 al segundo año, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Y el tumor de Gravis, que es el tumor del adulto, ¿no? Que va a aparecer acá, tiene un cáncer de riñón, bueno, en un adulto, ¿no? El tumor de Gravis. Miren como acá tenemos el polo del riñón, el seno renal, acá está la corteza, la médula, y cómo está creciendo el cáncer de riñón. Este ya es trasvasolas, los límites de la membrana perirenal, ¿no? Que es un cáncer de riñón, que es una patología frecuente, ¿no? En nuestro medio, no tan frecuente, porque la primera causa es en los cánceres, son los cánceres urogenitales. En la mujer, la primera causa de cáncer es el cáncer de útero, y en el hombre de próstata, ambos son de órganos urogenitales. Después viene el cáncer de estómago, viene de colon, y al final aparece el de riñón, ¿no? Y de la suprarrenal. Entonces acá tenemos, desde las casas, tenemos luego los quistes renales congénitos, o sea, se forman de la cápsula de Bowman. Los túbulos contornados proximales y distales no existen. Entonces se infiltra y va creciendo así con una membrana formando el quiste renal, que puede ser congénito. Hay niños que nacen con poliquistosis renal, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y tenemos la hidronefrosis, que es la dilatación del sistema pélvico, la tuberculosis, que afecta tanto a la pelvis como a la parte del riñón. Acá tenemos los cálculos, es una nefrotomía anatrófica de Brode, laparoscópica. Se ha cortado el riñón en el margen lateral del riñón, que se llama la línea de Brode, y luego hasta llegar al cálculo, y con una pinza se saca y luego se cose el riñón. Esa es la cirugía de litiasis laparoscópica o abierta, ¿no? En la cirugía en caso de cálculo coraliforme. En los cálculos del uréter, y acá está dentro, acá está el uréter, se está cortando el uréter, se saca el cálculo y que tenemos la luz del uréter, que es también son comunes, aunque ahora ya se están utilizando el láser, el verde o otras técnicas para extraer los campos. Bien, entonces empezamos con ese preámbulo del riñón, y diremos que tenemos dos tipos de riñones, el riñón derecho e izquierdo, y están ubicados en el retroperitoneo. Acá tenemos el riñón derecho-izquierdo y miren cómo serían su ubicación retroperitoneal. Están ubicados dentro de una fosa, la fosa renal, que está recubierta por un repliegue aponeurótico que vamos a ver en el diagrama más adelante, que formando la fascia de Gerota en la cara anterior y en la cara posterior la fascia de Zuckerberg, que forma como un estuche y está recubierta de una grasita que envuelve el riñón, que se denomina la grasa perirenal, ¿no? Entonces acá tenemos el riñón, su dimensión 13 centímetros tiene por 7 y por 3, ¿no? de grosor 3 y 7 de ancho. Tiene estos son diámetros anchos, miren. Tiene el diámetro anteroposterior, va a tener 3. Una de las características del riñón es que tiene una recubierta denominada la cápsula renal, que está formada por un tejido fibroso. Debajo de este tejido fibroso recién viene la corteza renal, que está conformada por todos los glomérulos de la unidad anatomofuncional del riñón, ¿no? Entonces acá tenemos su eje, tiene un eje que sigue la psoas ilíaco, y acá tenemos, miren, el eje inclinado hacia abajo, es divergente de arriba hacia abajo, que da el eje totalmente del riñón, y tiene sus caras, tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Y cómo reconocemos la cara anterior? La cara anterior es convexa, mientras que la cara posterior es plana. Tiene bordes, este es un borde interno y acá tiene su borde externo. Tiene un polo superior y también tiene un polo inferior, ¿no? Se hace polo superior e inferior, que se llama, tiene un hilio por donde ingresa la vena renal, la arteria renal, y sale la pelvis renal, el hilio. Y tiene un seno, ¿no? Acá está el hilio renal, miren. El seno en verde, que viene a ser una cavidad, ¿qué se va a encontrar en el seno? Se encuentran los cálices menores, cáliz mayor, la parte de la pelvis, encuentra grasa en esta zona, y se encuentran aquí las arterias y las venas. Entonces el seno renal es una parte importante que está en el interior prácticamente del riñón, mientras que la porción únicamente por donde va a ingresar la arteria y la vena se denomina hilio renal. Acá observamos, miren, se ha hecho un corte en el riñón, entonces tenemos todo el seno, ¿no? Libre,
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el seno? Las arterias. Acá tenemos la arteria superior, renal superior, la media, la inferior. También se le conoce como nombre polar superior, polar media, con su antero superior, la rama antero inferior y la polar inferior, ¿no? Que se encuentran dentro del seno renal, en la parte verde. Y observamos hacia atrás, que se llama, estamos viendo la pelvis, ¿no? Entonces acá observamos el ilio, vendría a ser la zona por donde ingresan los vasos, y la parte interna se denomina seno renal. Entonces, el riñón está recubierto por una fascia, como he dicho, la fascia anterior se llama de gerota, y se continúa, miren, hacia el otro lado la gerota, y hacia atrás está la fascia de Zuckerberg, que viene a ser esta porción de acá, esta división de Zuckerberg, que va a contener y formar una fosa, la fosa renal, y el riñón está recubierto por una cubierta de grasa, esta es la grasa perirrenal. Y hacia adelante va a haber una grasa preperitoneal, acá hay una grasa de tejido lateral y una que estaría posterior, ¿no? Entonces acá observamos la fascia gerota hacia adelante, la fascia de Zuckerberg hacia atrás y la grasa perirrenal recubriendo el riñón y que se va manteniendo. Todo este elemento de sostén está conteniendo también la glándula suprarrenal en esta porción. De tal manera, para formar toda una unidad que es la suprarrenal, el riñón y la glándula suprarrenal, que están ubicados con su ubicación retroperitoneal, con funciones muy semejantes. Obviamente las funciones son diferentes, pero la ubicación es muy semejante y parecida. Entonces, acá tenemos la hoja anterior, que se denomina de gerota, y la hoja posterior, que es la hoja de Zuckerberg, ¿no? Ahí está. Y acá estaría el espacio perirrenal recubierto con tejido cerebro-cutáneo y la grasa pararrenal en esta zona de aquí y la perirrenal. Acá tenemos otra grasa que estaría en la parte posterior, ¿no? Ahí está, tenemos la grasa pararrenal y la perirrenal. Si observamos en un corte de esta forma, observamos acá la glándula suprarrenal, la parte superior, la grasa perirrenal, la fascia de gerota hacia adelante y hacia atrás la fascia de Zuckerberg, ¿no? Dando este elemento de sostén como un estuche que sostiene al riñón en la cara posterior. Bien, entonces, ¿cuáles son sus relaciones del riñón? ¿Cómo nos ubicamos rápidamente el riñón? Aquí tenemos el hígado, ¿cierto? Acá está el hígado. Hay un espacio subhepático. Acá estaría el ligamento falciforme, parte del ligamento coronario, el ligamento triangular, y es el espacio sufrénico, que está por debajo del diafragma. Entonces, nosotros ubicamos aquí el ligamento triangular y al levantar el hígado hacia arriba encontramos el espacio subhepático. Este espacio subhepático, justamente la porción de 2 tercios superiores del riñón, se está ubicados en esta zona. Entonces, nosotros queremos un abordaje directamente al riñón derecho, entonces tenemos que entrar por acá. Y la parte inferior va a estar recubierta por el ángulo hepático del colon, que miren, recubre parte de la cara anterior de los tercios inferiores y además está por delante, se encuentra el marco duodenal. Entonces queremos separar, entonces podemos cortar aquí un poquito, cortamos un poquito y separamos primero abrimos la fascia de Thorne, entonces se despega. Entonces nos va a quedar el marco duodenal. Entonces cortamos un poquito por acá. Esa se llama la mara de Kocher, y esto se despega y se va por el costado y ya tenemos libre al polo renal, al hilio renal, los polos inferior y en toda su magnitud del riñón. Mientras que en el lado izquierdo, miren, tenemos acá tenemos la transcavidad de los epiplones, aquí, y acá tenemos los ligamentos acá hay ligamentos que se unen el estómago con el vaso. Entonces hay una relación con parte de la cola del páncreas con parte de la curvatura mayor del estómago, la cara posterior, esta parte que es libre, y acá la parte del margen colónico, que es de sus relaciones. Entonces se relaciona con el intestino hígado e intestino delgado, desde su relación. Ahí está la ubicación de las relaciones del riñón, estómago, vaso e intestino delgado, ¿cierto? En esta zona verde, y sus relaciones viscerales, ¿no? Acá que observamos. Acá tenemos el espacio subhepático,
primera porción del duodeno, colon descendente, colon transverso, todo el peritoneo está recubriendo aquí. Miren, y acá hay un beso, ¿no?, que está uniendo. Entonces, para entrar, abordar el riñón, podemos cortar esta zona de aquí, y al cortar se despega suavito el colon a través de las fascias de toro. Acá tenemos el órgano retroperitoneal, parte del páncreas, que estaría dentro del yato de la cavidad de los transcavidad de los epiplones, y acá estaría el yato de Winslow, ¿no? Y acá el tronco celíaco con sus ramas, ¿no? Su rama clínica, la gastroduodenal, la rama hepática, ¿no? Entonces tenemos todas las ramas. Acá tenemos el ángulo de Treis, ¿no? El ángulo de Treis de las primeras, segunda, tercera y cuarta porción del intestino, y acá el inicio del yeyuno. En esta flexura, que no se mira acá, ahí detrás hay un ligamento, que es el ligamento de Treis, que forma este ángulo, ¿no? Entonces observamos esas son las relaciones viscerales. Y en el polo, ¿con quién tenemos? La glándula suprarrenal. Ahí tenemos el polo inferior, ¿no? Detrás estaría la parte posterior, que sería el psoas y el cuadrado lumbar, ¿no? Y la ubicación aproximadamente es en la tercera vértebra lumbar. También bien se relaciona con el hígado. Acá está el hígado, este es el espacio subhepático, la vesícula biliar, este es el duodeno, y acá el ingreso de la yato Winslow. Acá está la yato Winslow. Entramos a la transcavidad de los epiplones. Acá ha sido cortada la parte posterior de la curvatura mayor del estómago para observar la transcavidad de los epiplones. Acá, para que esté de moda la manga gástrica, por acá se colocan sus pincitas y le sacan toda la curvatura mayor del estómago, con todas las complicaciones que tiene esa cirugía bariátrica que está de moda, que al final va a tener con anemia megaloblástica, osteoporosis, hiperparatiroidismo, litiasis, fracturas patológicas, anemia crónica, falla renal. Pero la gente se sigue haciendo las marcas. Que sabe, acá tiene el ángulo cónico derecho del estómago, el intestino. Acá tenemos sus relaciones, ¿no? En el ángulo cónico del intestino, acá está la tenia, las austras, y acá tenemos el aumento mayor, el epítelo mayor, que tiene 4 repliegues de la membrana peritoneal. Acá la relación, miren acá el ángulo esplénico, acá miren, acá está la fosa esplénica, la cara anterior del vaso, ¿no?, su repliegue, y aquí el hilio esplénico, por donde va a entrar la arteria esplénica, que es una arteria lisina, que es rama del tronco celíaco, y también va a salir la vena esplénica, que discurre por el borde superior del páncreas, de la cola, cuerpo, hasta la cabeza del páncreas, ¿no? En la cara posterior vienen sus relaciones, va a estar en contacto pues con las costillas. Acá están las costillas flotantes 12, el músculo transverso del abdomen, los plexos lumbares y la 12ª costilla, que están en relación en cuanto a su ubicación. Acá tenemos y hacia arriba tenemos la glándula suprarrenal, acá está la arteria suprarrenal inferior, acá tenemos la arteria suprarrenal superior, la interior, la arteria suprarrenal inferior, la suprarrenal media y la arteria suprarrenal superior. Y de aquí las arterias esplénicas, que van hacia tanto derecha como izquierda, ¿no?, que están también ubicadas y relacionadas dentro de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es productora de mineralocorticoides, glucocorticoides, y tiene muchas funciones también en los controles de la presión arterial. Bien, entonces los riñones están ubicados en el retroperitoneo, está relacionado con la 11 y 12 costilla. Acá sería su ubicación, ¿no?, la fosa. Ahí están los dos riñones y su relación con la arteria aorta, que siempre va hacia el lado izquierdo, y la vena acaba siempre para la derecha, ¿no? Siempre va. Ahí está el yato aórtico, ¿no? Acá está, no se nota muy bien ahí, la vena renal izquierda, que siempre es más larga, ¿no?, la vena renal izquierda, y la arteria renal derecha es más larga que la vena, ¿no?, son más cortas. Esta va a pasar por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Acá está la arteria, el origen de la arteria mesentérica superior. Acá está la vena renal derecha, y acá se saca la vena cava, ¿no? Estas son las arterias renales que está ingresando por el hilio renal. En esta zona, acá estaría la vena renal, y está saliendo
en la pelvis renal con la primera porción del uréter. Entonces observamos el orden que existe siempre en esta zona. Primero va la arteria, primero va la vena, luego viene la arteria y detrás de la arteria la pelvis y el uréter. En ese orden. Acá nuevamente tenemos el ilirio, ¿no? Miren, primero va la vena, después viene la arteria y después viene la pelvis y el uréter. Es un orden. Pero cuando uno quiere, digamos, hacer una nefrectomía, sacar el riñón, y primero que ligamos, la arteria. ¿Dónde lo vamos a poner la arteria? Detrás de la vena renal. Luego que ligamos, la vena. No tengo ligado, cortamos el uréter. Y como está dentro de una bolsa, metemos la mano y después se sale el bloque todito. Ese es para la nefrectomía. Muy bien, seguimos. Vamos pasando. Acá solamente para ver el seno renal, que hemos dicho que es la cavidad, ¿no? Donde para disecarlo cortamos en esa zona, para observar las estructuras del seno renal, ¿no? Y acá tenemos la pelvis renal, miren cómo es la pelvis. Esta pelvis está formada por los cálices. Acá están los cálices mayores y acá estarían los cálices menores, ¿no? Los cálices menores aquí. La unión de dos cálices menores forma un cáliz mayor. La unión de los cálices mayores forma la pelvis, en ese orden, ¿ya? Entonces acá tenemos la pelvis, el cáliz mayor acá, dos cálices menores. Entonces acá está la estesis infundibulopélvica en esta zona, y acá tenemos los cálices menores rodeando la papila renal. La papila, ahí está una papila ya disecada en la zona y en la cual se ha extraído el cáliz menor, las papilas renales. Entonces acá vemos un montón de papilitas en el seno renal. Entonces acá la corteza renal, la médula, ¿no? Y acá tenemos las papilas que contienen los conductos colectores, ¿no? Acá está las pirámides de Martini, ¿no? Entonces el riñón tiene su cápsula renal, tiene una corteza en verde y tiene unas columnas. Estas columnas se denominan las columnas de Bertin. La columna de Bertin, y acá serían las pirámides que terminan en la papila renal, y esta papila renal está en contacto con los cálices menores. Entonces acá este tabique viene a ser la columna de Bertin, los tabiques renales. Las pirámides de Martini, ¿no? Que desembocan en las papilas. Mira, la papila viene a ser esta parte más distal, que se pone en contacto con el cáliz menor. Un cáliz menor aquí, otro cáliz menor forma un cáliz mayor. La unión de los cálices mayores forma la pelvis. En cuanto a la ubicación de la pelvis, están las papilas, y dentro de la papila hay una área cribosa, es decir, tiene un montón de huequitos por donde va a gotear la orina. Gotita en gotita cae dentro del cáliz menor, y la orina va siendo transportada al cáliz mayor, luego a la pelvis, y de ahí baja para atrás del uréter hasta la vejiga, donde se acumula la orina. Entonces existe un área de un montón de huequitos que se denomina el área cribosa, y esta área cribosa está formada por los miles de túbulos de colectores. Acá tenemos la nefrona, hasta el glomérulo, este sería el túbulo contorneado proximal, el asa Egelia acá, tubo contorneado distal, y luego acá el tubo colector, donde se cae toda la orina y va a formar el área de la papila, donde se forma un montón de huequitos que se denominan el área cribosa de la papila, por donde sale la orina y va a caer dentro de las cálices menores. Entonces acá lo mismo es para ver lo que estamos sabiendo, y recordando que el mecanismo de infiltración glomerular está formado por la arteria inferente y eferente, y acá está la cápsula de Bowman, y que cumple una función de filtrar y eliminar todos los elementos tóxicos de la economía, y su destrucción del glomérulo produce insuficiencia renal, o la alteración funcional del glomérulo nos lleva a la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente los tubos colectores en verde, y además el riñón se describe que está formado por unos lóbulos, más la corteza, ¿no? Tiene un pedículo. ¿A qué se llama pedículo? A la suma de la vena renal con la arteria renal. Ese es el pedículo. Cuando hablamos de pedículo renal, hablamos de la vena y de la arteria. Cuando hablamos de pelvis renal, nos referimos acá a esta estructura de forma de pilón, que se une en una estrechez, el estrechez infundibulopélvica, y aquí ya se inicia la formación del uréter.
¿no? Acá tenemos el seno renal, hemos dicho la cavidad, donde se va a encontrar el cáliz menor, cáliz mayor, la pelvis. ¿No? Acá está el seno renal, está tapizado por la cápsula renal, y la pelvis renal, que está en la parte posterior, que tiene de 2 a 3 centímetros, que es muy variable. Hay pelvis de 1 a 2 centímetros, y hay como también hay pelvis grandes, hay pelvis pequeñas, muy variable en cuanto a su tamaño. Esa es una posición que está dentro del riñón, dentro del seno renal en verde, la intrarrenal, y la que se observa hacia afuera es el espacio extrarrenal de la pelvis. Miren su cuello, acá, que es la estrechez infundibulopélvica, y tiene una base, que sería la base, ¿no? Tiene un borde superior, acá, y también tiene su borde inferior, ¿no? Ahí están los cálices mayores, miren acá, que hemos dicho que está el cáliz superior, medio y el inferior. 3 cálices mayores, y los cálices menores son de 7 a 14, ¿no? que están ubicados en el polo superior, el polo medio y el polo inferior. Ubicados en esto. Entonces, ¿cuáles son las arterias que irrigan al riñón? Está la arteria renal, que nace a la altura de la vértebra lumbar 1, ¿cierto? Se está en relación con la vena cava inferior. En el lado tiene unas ramas. Cuando ingresa la arteria renal, va de una rama que va para la glándula suprarrenal, pero una rama arterial que irriga la glándula suprarrenal es de la suprarrenal inferior. Y cuando ingresa al ilio, y ingresa dentro del seno renal, se divide en 2 ramas, una que va hacia adelante, es la anterior, y otra que se va hacia atrás, la posterior. La rama anterior da a su vez unas ramas que son las renales superiores, va a dar una rama media, antero-superior, antero-inferior, y una rama inferior. En algunos libros le llaman arteria polar superior, la arteria polar antero-superior, antero-inferior, y la polar inferior. Hacia atrás, la arteria posterior, renal posterior, solamente va a inervar un segmento de la cara posterior, que es el segmento medial del riñón. Entonces, estas arterias, miren, ingresan por acá, forman las arterias arqueadas y luego las arterias rectas, ¿no? Y están entre la pirámide de Morpigny y la columna de Bertin. Aquí está la columna de Bertin, en esta zona, ¿no? La columna de Bertin. Estas zonas, hay una zona entre la que se divide dentro de la arteria, el grupo arterial anterior y posterior, en las cuales, entre comillas, no hay mucha arteria. Esa forma una línea en el borde externo del riñón que se conoce como la línea avascular de Brodel. Y esta línea vascular de Brodel prácticamente puede ser cortada y seccionada y nos permite abrir el riñón en 2 mitades, hacia adelante y hacia atrás, y aperturar la pelvis para sacar, digamos, puede ser un cálculo coraliforme gigante que esté dentro de esta distribución del riñón nos ayuda, ¿no? Además, la arteria renal da una rama que irriga la arteria ureterocopiérica, o sea, ramas que van a nutrir a la pelvis, ¿no? Y también al urétero, ¿no? También ahí da sus ramas diafragmáticas y ramas también para la grasa perirenal, ¿no? Entonces, acá tenemos la arteria posterior, la rama anterior inferior, la arteria anterior y la superior, ¿no? Las arterias interlobulares, aquí, las arterias arcuatas, en esta zona, y las interlobulares, ¿no? Acá están las arterias interlobulares, en esta zona. Y tendremos que el riñón va a tener una segmentación vascular. Entonces, en la cara anterior va a haber un segmento vascular superior y va a haber un segmento inferior. Esta sería la cara anterior. Y esta es la antero superior y la antero inferior. Para acá va la segmentaria superior, acá la arteria antero superior y acá la antero inferior y la segmentaria inferior. En cuanto a la irrigación, y en la cara posterior, que acá observamos, solamente va a ser irrigada por la arteria posterior, la rama posterior del riñón. Entonces ahí tenemos las caras, antero superior, antero inferior, la cara posterior y la inferior, que cada una tiene una arteria. Esto nos permite hacer las separaciones se puede hacer una nefrectomía parcial ligando a la arteria y se puede sacar este pedazo de riñón, o de todo sacar la mitad, ¿no? Y puede quedar la otra mitad funcionante de acuerdo a cómo uno plantea. Entonces, las venas son derecha e izquierda,
están en relación con la mesentérica superior, las arterias. De aquí es importante que el lado izquierdo, miren, tiene una vena, desde la vena suprarrenal. Tenemos también esas las venas suprarrenales. De aquí sale la vena gonadal, que sale en ángulo recto y que llega directamente al testículo, ya que hay una válvula que se llama la válvula de Ostium, que la sangre sube y esa válvula tiene una función de antirreflujo, o sea, aquí no regresa la sangre. Cuando se lesiona esta zona, la sangre cae por la acción de la gravedad y la gravedad a nivel del testículo, que es un poco uniforme, va a dilatar y producir varices en el testículo. Eso se denomina como el nombre de varicocele. O sea, la varicocele se origina porque hay insuficiencia de la válvula ostial a nivel de la vena gonadal a nivel de la vena renal, del lado izquierdo, ¿no? Y además se encuentran las ramas lumbares, las venas lumbares que se observan en esta zona. Entonces tenemos una vena gonadal, una frénica inferior, las venas suprarrenales y también las venas lumbares que están en relación. Es lo que hay que tener en cuenta. Entonces acá tenemos un cáncer de riñón, porque es importante conocer la anatomía de la vena renal, porque los cánceres se meten dentro de la vena renal y forman un trombo. En este caso es un trombo veno-cava, ya lleva la vena cava acá, el trombo. Entonces, si queremos sacar el riñón, primero tenemos que sacar el trombo, para que no, ya los trombos pueden llegar a la aurícula derecha del cáncer de riñón. Entonces, acá tenemos ya se sacó todo el riñón hasta el cáncer. Miren la otra patología, los quistes renales, esta dilatación, la hidronefrosis. Y como observamos en una imagen de cirugía laparoscópica, el hígado, miren acá está el colon y acá está el espacio subhepático y ahí está el quiste renal. Lo podemos ubicar fácilmente, ¿no? En la ubicación para hacer la cirugía laparoscópica. Se corta acá el peritoneo y ya estamos ya en la sección de la grasita la grasa, y luego tenemos la fase gelota, la gelota, y ya estamos y con todo el quiste liberado, lo aspiramos, seccionamos y lo volvemos a tapar, a cerrar. Entonces acá es una hidronefrosis como quedaría, ¿no? Entonces eso sería en relación en cuanto al riñón. Ahora vamos con el uréter. El uréter es un conducto que nos va a comunicar el riñón con la vejiga. ¿Cuál es la afección más común? Los ureteroceles, es decir, la parte inferior del uréter, en la desembocadura en la base de la vejiga, esta estructura que tiene forma de un triángulo llamado trígono, se forman estas dilataciones que se denominan con el nombre de ureterocele. Entonces acá tiene un huequito de las frutas, sale la orina en forma de chisguete y se dilata todo el uréter produciendo un megauréter o lo que se denomina hidronefrosis renal, ¿no? Esta es la visión común del uréter. ¿Y qué hay más en los uréteres? Vamos a encontrar los cálculos. Acá está el cálculo. Acá estamos colocando un catéter y metemos la varilla de láser verde y se está disparando sobre el cálculo hasta que se pulveriza. Ese es un catéter acá en el uréter, es en nefroscopía, que se hacen esas operaciones, ¿no? Entonces los uréteres aquí miren, comunican el riñón con la vejiga. Esa toda la orina es transportada del riñón hacia la vejiga. Entonces está ubicado, son órganos netamente retroperitoneales, ¿no? Y son continuación de la pelvis renal y de la unión infundíbulo-pélvica, que estaría en esta zona, es una pequeña extracción fisiológica, ¿no? Entonces va hacia abajo, tiene de 20 a 30 centímetros de longitud aproximadamente, ¿no? Y tiene un diámetro de 5 a 6, o sea, ahí hay personas que tienen hasta de 1 centímetro, ¿no? Es 1 centímetro, muy grueso. Y como ya hay el plan de 5, acá le he puesto de 6, pero a veces nosotros observamos uréteres grandes, ¿no? Y ahí por acá se puede introducir una sonda y una cámara para hacer la nefroscopía. La cateterización se utiliza fibra flexible. Por acá se puede aspirar todo el interior, lo que hemos querido del riñón. Entonces, el uréter entonces se inicia aquí, la unión infundíbulo-pélvica, desciende hacia abajo, se va paralela a la excavación lumbar en forma bilateral y tiene 3 porciones. Una porción que se encuentra en la región lumbar, donde estaría acá, esta de aquí acá, de L1 lumbar hasta L5.
tiene una porción que está en el hueso, relacionada al hueso ilíaco, la porción ilíaca, que tiene de 3 a 4 centímetros. Una porción que ya está dentro de la cavidad pélvica, la porción pélvica, y una porción pequeña que está dentro de la vejiga. Entonces el uréter va a tener una porción lumbar, una porción ilíaca, hasta el hueso ilíaco, y va a tener una pélvica y una dentro de la vejiga. Entonces la lumbar es de 9 a 11 centímetros, la ilíaca de 3 a 4, la pélvica de 13 a 14, 15. Y tiene algunas y sus relaciones, miren, se relaciona con el psoas ilíaco, el músculo psoas ilíaco, con la arteria aorta, la vena cava inferior, ¿no? El tronco simpático, ¿no? Con el colon, miren, que se relaciona con la cara posterior del colon, el colon ascendente que lo tenemos, ¿no? Cuando el colon descendente, estas zonas ahí, ¿no? Que incluso se relaciona también con la segunda porción de tu duodeno, ¿no? En la porción ilíaca, con los vasos ilíacos. Acá estarían los vasos ilíacos, miren. Cuando nosotros buscamos el uréter, lo que hacemos es buscar la ilíaca común o primitiva, la arteria, y nos dirigimos a ese ojo y ahí está cruzando el uréter. Cortamos el peritoneo y ahí está el uréter. Y justo está con la arteria ilíaca interna, acá. ¿No? Y está ingresando por acá, por el uréter. Se hace pélvico y se va hacia la vejiga, ¿no? Está relacionado con la columna vertebral, ¿no? Además, tiene relación con el mesocolon sigmoides, acá, y también con el mesenterio. Las relaciones que tendría el uréter, ¿no? En la mujer está relacionada también con las arterias ilíacas, que se llama con el ovario, ligamento cervical ancho, con la vagina y el útero, ¿no? Por eso cuando hacen por acá viene el uréter, por acá sí, está justo el uréter, va a pasar por el ligamento ancho. Acá tenemos el útero, el fondo del cuerpo del útero, acá tenemos el istmo, la trompa, las fimbrias, acá está el meso salping, acá sería el meso ovárico, y el ligamento ancho es todo este repliegue. Y entre las dos caras del repliegue peritoneal que forma el ligamento ancho pasa el uréter. Y el uréter va a pasar justo al costadito de la arteria uterina. Entonces nosotros queremos ubicar, tiene un cálculo en esta porción, entonces tenemos que cortamos la trompa, cortamos acá el meso salping, el meso ovario, abrimos hasta abajo, separamos la cavidad y ahí está el uréter. Y debajo del uréter, la arteria uterina. Entonces la ubicación en la mujer, que el uréter viene por esta zona. Y acá tenemos este repliegue útero-sacro, y aquí se encuentra el ligamento útero-sacro que sostiene parte del cuello uterino. Y acá por debajo de él se encuentra el ligamento cardinal de McEnroe, aquí, que es el ligamento más fuerte que tiene el cuello uterino y que lo sostiene. ¿Cuáles son los elementos que van a sostener entonces al útero? Son el ligamento útero-sacro, que está aquí en esta zona, el repliegue útero-sacro, acá, el ligamento cardinal, y encima está el ligamento ancho. Hacia adelante, el ligamento redondo, que está, ¿dónde está el ligamento redondo aquí? No está arriba. Acá está el ligamento redondo. Ligamento redondo que está saliendo, y luego el útero está pegado a otro ligamento, que es el vésico uterino, en la parte inferior. Y debajo está una fascia que va del pubis al recto, es la fascia pubo-cervical, que es una fascia que le da una estabilidad y fijación al útero. Entonces, pero el uréter va a pasar por acá, pasa por la ilíaca, la arteria ilíaca común, pasa por la parte interna de la ilíaca interna, se introduce dentro del ligamento ancho y se cruza con la arteria uterina. Entonces se sigue ingresando el uréter y va a ingresar en la cara posterior lateral de la vejiga, ¿no? Entonces son las relaciones del uréter. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá tenemos, miren, sería el ligamento útero-sacro. Acá, el ligamento cardinal de McEnroe, que es la parte de la base. Acá el ligamento vésico-uterino, aquí. Que son los, y aquí, entre el ligamento ancho, está entrando la arteria uterina, acá, junto con el uréter. Por acá, el uréter va a pasar por acá abajo. Se sigue su camino el uréter y llega a la vejiga. Entonces, esas son relaciones importantes. Acá está todo el recorrido del uréter. Está
pasando por el ligamento ancho. Acá está el ligamento ancho, entonces acá ya lo tenemos acá lo ya disecado, ¿no? O sea, acá tenemos el ligamento de McEnroe, todo es o ligamento cardinal. Y en este ligamento cardinal está el ligamento ancho por arriba, y acá está la arteria uterina. Miren, el uréter está pasando por debajo de la arteria uterina. Y acá estaría todo el plexo venoso pericervical, ¿no? Y acá hacia atrás tenemos los ligamentos uterosacro, acá, que están dando la fijación, sosteniendo el útero, y acá el ligamento, miren, entre la vejiga y el útero, el vésico uterino. Este ligamento, cuando se hace la histerectomía, en los casos de tumores, fibromiomas, podemos nosotros romper este ligamento y perforar la vejiga, formando la fístula vésico-peritoneal o la fístula vésico-vaginal. Por su estructura bien adherida dentro de este ligamento entre la vejiga y el útero, ¿no? Entonces ahí tenemos esta distancia que más o menos son de 5 centímetros, en las cuales se puede perforar a veces cuando hacemos la extirpación del útero, en esta zona, en la cara posterior, ¿no? Y luego tenemos una porción del uréter que ya se mete dentro del detrusor, acá está el músculo detrusor, que es la porción intravesical y tiene más o menos una distancia de 2 centímetros. Y el uréter donde va a desembocar en los orificios ureterales. Estos orificios ureterales se encuentran en la base de la vejiga en una estructura denominada el trígono, que tiene la forma de un triángulo. Entre cada orificio ureteral hay una barra, la barra interuretérica o barra trigonal. Ya hacia adelante acá tenemos una pequeña elevación que se denomina la úvula vesical y que forma un trígono. Este trígono se denomina, esta estructura triangular se denomina trígono, y es una área bien inervada por terminaciones nerviosas sensitivas. De tal manera que cualquier estructura onosa que irrite al trígono, la persona va a sentir ardor al orinar, deseos de orinar, dolor suprapúbico, vesical, porque esta es la zona que tiene inervación sensitiva, mientras que la parte superior de la cúpula vesical tiene poca inervación sensitiva. Entonces, el orificio ureteral de aquí desemboca y puede ser de varias formas. A veces desemboca en un puntito, es el orificio puntiforme. A veces tiene la forma de una herradura, el orificio de una herradura. A veces tiene como un volcancito, ¿no? Un volcán, como un volcán, ¿no? Entonces, el que le llaman el hoyo de golfo. Entonces, hay variantes en cuanto a la forma de los meandros ureterales. Y acá estaría toda la mucosa, ¿no? de la vejiga. Entonces, hay un espacio del uréter que recorre todo el interior de la estructura muscular de la vejiga. Entonces, los músculos de la vejiga son antero-posteriores, tiene uno que es circular y uno oblicuo. Y a los costados, en esta zona lateral de la vejiga, los músculos a veces no cubren totalmente el área y estas zonas se pueden herniar formando los famosos divertículos vesicales en la parte lateral acá, de la vejiga. Entonces los uréteres sí lo valen por la parte posterior y tienen un recorrido de 2 centímetros aproximadamente, que se llama entre la vejiga y la mucosa vesical, que tendría que ser esta que se encuentra en la parte superior, ¿no? Entonces el uréter está irrigado, tiene la arteria renal de acá le da unas ramitas para la pelvis y una ramita para el tercio superior del uréter. De la arteria gonadal, ¿dónde está acá? Miren, acá está la arteria gonadal. Saliendo la gonadal del lado derecha, directamente a la aorta, llega acá, se entrecruza con el uréter, con la vena gonadal, y de ahí unas ramitas que se dirigen hacia arriba y otras ramitas hacia abajo. Entonces, luego cuando pasa por la ilíaca interna, entonces salen unas ramitas también que irrigan al uréter. Y si llega ya a la vejiga, la arteria vesical inferior va a irrigar la parte distal del uréter. ¿Por qué es importante conocer esta irrigación? Porque si nosotros disecamos el uréter cuando estamos operando, no podemos pelarlo todo el uréter. Debemos dejar la parte de grasita y alrededor respetando sus arterias, si no se necrosa. Entonces, por eso es importante conocer la irrigación de la arteria renal, de la arteria gonadal, de la ilíaca, que se llama acá tenemos, y de la arteria vesical inferior. Acá estaría la arteria uterina, acá está la arteria vesical inferior, ¿no? Acá está la arteria hemorroidal media o rectal media, ¿no?
¿cierto? Entonces acá están las arterias, entonces ahí tenemos la arteria renal, irrigando a la pelvis y parte de la tercia superior. La arteria gonadal viene del lado izquierdo, en la zona donde se entrecruza, junto a su arterita, la arteria aorta, en el lado izquierdo. Hasta la arteria aorta le da sus ramitas. Y la arteria vesical inferior, que le está dando también sus ramitas, irrigando en esta zona. Entonces la arteria vesical inferior, la ilíaca interna también con sus ramas que irrigan al uréter. Entonces, en cuanto a los drenajes venosos, tiene a las venas gonadales, que hemos dicho que la vena gonadal izquierda viene de los testículos hacia abajo y baja las venas y desemboca en forma en ángulo recto en la vena renal izquierda y que tiene una válvula acá que se llama ostial, que cuando se está insuficiente la cae la columna y el hombre proporciona el varicocele, ¿no? Entonces el drenaje venoso del uréter también va a llevar sangre del uréter de la vena gonadal y también de las venas ilíacas, de estas zonas, ¿no? Entonces acá tenemos en la nomenclatura en rayos X de las porciones del uréter. Este sería el uréter proximal, miren, va de la L1 a L5 hasta la altura del alerón, la sala del sacro, la media, donde está prácticamente toda la parte de las salas del sacro, y la distal, que está en la fosa pélvica. Entonces la información, esta sería la división anatómica desde el punto de vista radiológico de los informes que ustedes van a recibir. Es en cuanto al uréter. Ahora vemos la vejiga, que las patologías más frecuentes, el cáncer de vejiga, hasta el cáncer de vejiga, en los que fuman, los que trabajan con petróleos, pinturas, que se llama tóxicos, ¿no? Y su origina del urotelio, que es de la piel, que puede invadir un cáncer. Los cálculos entre la vejiga, que son gigantes, miren, el cálculo de la vejiga también, y una parte que afecta a la mucosa del vesical es la leucoplaquia, que es una placa blanquecina algodonosa en la base del trígono y que produce una gran irritación y que genera en las personas que lo padecen la leucoplaquia dolor suprapúbico intenso. Y las pacientes se pasean por todos los médicos, o sea, van al baño, le orinan, les duele, les arde la orina, la quemazón, un cultivo negativo, le dan antibióticos, de todo, y sigue con el dolor, sigue con el dolor. Hasta que se animan a hacerse una cistoscopía y se encuentra esta mancha blanca. Entonces, hay que cauterizar esta zona. Al quemar la zona, estamos quemando las terminales nerviosas del trígono vesical, y con eso prácticamente la persona se va a sentir aliviada porque ya no ver los estímulos dolorosos que van a llegar a hacerse conscientes sobre el dolor. Y luego se le dan algunos medicamentos de instilación para que se regenere el nuevo urotelio. De esta manera los controles van mejorando. La leucoplaquia es una afección bien frecuente. Es bien frecuente y son de las pacientes que dicen que tienen su cistitis y que siempre todos sus urocultivos son negativos, el examen de la vida negativo, o sea, todo normal, pero se quejan de dolor. Y el otro cuadro que acompaña la vejiga es la cistitis intersticial, que es una forma de alergia de todos los tóxicos que elimina la orina. Acá hay una mucosa dentro de la pared de la vejiga que está formada por ácido hialurónico y algunos azúcares. Forma una capita acá. Y cuando llega la orina acá con todos los tóxicos no penetran, forman una barrera impenetrable. Pero cuando esta capa se empieza a adelgazar, entonces los tóxicos se empiezan a penetrar.